Bueno, buenas noches o buenas tardes. Es una reunión más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Para quienes no lo sepan, nos reunimos 2 veces por mes acá en el Centro Cultural de España desde hace casi tres años para tratar temas que hacen a la profesión desde distintas perspectivas, muchas veces perspectivas técnicas, históricas, pero también desde el punto de vista administrativo, cuando se trata de hablar sobre temas vinculados a, por ejemplo, derechos y relaciones con los editores, por lo que suele ser bastante variada la actividad. Las próximas reuniones del mes con Pablo, hoy estamos terminando las reuniones del mes de agosto, las 2 reuniones del mes de septiembre ya están listas. El 12 de septiembre viene Richard Wynne, que es un poeta galés y narrador galés también, traductor de literatura argentina, que va a hablar justamente de su trabajo con distintos temas de literatura argentina, pero también vamos a hacer una lectura bilingüe de sus poemas que están escritos en inglés. Y luego, el lunes 29, va a estar acá Florencia Garramuño, que va a hablar sobre fronteras de la traducción. Florencia Garramuño, para quien no lo recuerde, es una investigadora y profesora universitaria que además traduce del portugués. Ella está a cargo de, junto con otras personas más, de la serie de libros de literatura brasileña que se publican en Ediciones Corregidor y hizo la última traducción disponible en el mercado de Gran Sertão Veredas. Bueno, al margen del tema que ella va a traer, existe la posibilidad de que nosotros charlemos con ella justamente sobre su interés en la literatura brasileña y demás. Digo al margen del tema que ella vaya a traer porque, como ustedes saben, o como ustedes probablemente no sepan, normalmente la idea con la que nosotros nos manejamos es la siguiente: el invitado o la invitada hablan entre 10-15 minutos presentando un tema de discusión, nos da su versión y luego comenzamos nosotros con las preguntas. En el caso específico de las preguntas, les pido que por favor tengan paciencia y esperen a recibir el micrófono, porque como todo esto se graba y luego se cuelga tanto en la página del Centro Cultural de España como en el blog del Club de Traductores Literarios, hay mucha gente que no asiste a las actividades en persona, pero que ve después en sus casas, y no solamente acá en la Argentina, sino también en otros países, nuestras reuniones. Si ustedes no hablan con el micrófono, las preguntas o los comentarios que quieren hacer se pierden y solamente queda una voz. Por otro lado, como digo en todas las oportunidades, tengan paciencia y hablen claramente, porque Cristina Kirchner mira normalmente nuestras reuniones y quiere identificarlos a todos. Hablando del blog, les comento que, bueno, tenemos un blog que se llama el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, con que pongan en el Google Club de Traductores inmediatamente aparece, donde todos los días ponemos alguna noticia vinculada o a la traducción, o a la lengua, o al mundo editorial. Les comento esto especialmente porque hace 2 días colgamos una película que nos pasaron los colegas mexicanos del grupo de Oficio Traductor, una película italiana magnífica en donde hablan unos 7 u 8 traductores italianos de qué es la traducción. Es una película de 58 minutos y está subtitulada. Es muy linda, así que se las recomiendo especialmente, se llama Tradurre. Luego también la última información que fue colgada en el día de ayer es un cuadro relativamente estadístico sobre quiénes fueron los beneficiarios de las de los subsidios a la publicación y a la traducción por parte de la Embajada de Francia en la Argentina durante los últimos 10 años. No constan los traductores porque ninguno de los cuadernillos figuran, parece que los libros se hubieran traducido por generación espontánea, pero es interesante ver, digamos, a qué editores fue la plata y demás. Nosotros le pedimos modestamente que en todo caso, si hay alguno de los traductores que participaron en algunas de las traducciones que se señalan en este periodo,
nos indiquen cuánto cobraron, justamente porque es interesante hacer después la comparación entre el monto del subsidio y la parte que le correspondió a los traductores para ver qué tan equitativa fue la repartija. Bueno, dejando de lado esas fealdades, pasamos entonces a nuestro invitado de hoy, Pablo Ingber, multifacético traductor. Yo creo que debe ser una de las personas más activas de las que trabajan en la Argentina. Él, aparte de dirigir la colección Griegos y Romanos, se llama, Griegos y Latinos, de la editorial Losada, donde está por salir este Percio. ¿Ya salió? Bueno, acá está presentado. ¿Cuántos títulos tienen ya? Ya en librería creo que hay 50 y tantos y sumando los que hay en prensa creo que ya hay más de 70. Bueno, lo cual para empezó en el 2003. En el 2003. De todas maneras está muy bien en 8 años para ser Argentina que existe una colección tan consecuente. Fuera de todo eso, Pablo, como ustedes sabrán, tradujo prácticamente de todo, fundamentalmente de lengua inglesa, tengo entendido, pero también tradujiste del francés en algún momento, ¿no? No, eso hice algunas, cuando era muy jovencito y aventurero, traduje algunos poemas sueltos de francés, de portugués, qué sé yo, pero traducciones, libros hice del griego antiguo, del latín y del inglés. Y del inglés. Bueno, en el inglés ustedes pueden nombrar al autor que quieran y seguramente Pablo lo habrá traducido. Me parece que lo más lógico entonces es que siga él, después en algún momento yo le haré alguna pregunta y después les paso la palabra a ustedes como para que puedan hablar. Recuerden en todo momento esperar al micrófono. Bueno, yo voy a poner el relojito a la vista para medirme. Primero quiero agradecerle a Jorge no solamente esta situación, sino el trabajo que él hace. La verdad es que me parece que presta un servicio a la comunidad y en este caso a la comunidad de los traductores y a través de la comunidad de los traductores a la comunidad en general, algo que no es muy frecuente, que alguien decida dedicarse a prestar servicio. Digo sobre todo porque supongo que además no se llena de plata haciéndolo, ¿no? Si no, sería mucho más fácil. Si tuvieras ganas de pagarme hoy, por ejemplo, yo estaría encantado. Y además también me pone contento porque en este lugar, la tarima estaba puesta de aquel lado, en el año 95 presenté un libro de poemas. No sé si después, creo que más o menos desde esa época que no volvía a este lugar. Bueno, yo les voy a, así como una especie de epígrafe a la cuestión que voy a presentar, les voy a leer algo que escribió un tal Demetrio allá por el siglo I o II a.C., citando a un tal Antístenes, que van a escuchar por ahí en el medio, que es como un contemporáneo de Platón. Era compañerito de Platón como alumno de Sócrates. Y esto está en un libro justamente de esta colección, un libro que está en prensa, que se llama Filósofos Socráticos, Testimonios y Fragmentos, Introducción, Traducción y Notas de Claudia Márcico, que justamente recoge testimonios y fragmentos de los filósofos que estudiaron con Sócrates o que eran contemporáneos de Platón, con los que Platón discutía y que son para nosotros prácticamente desconocidos. Entonces es interesante para la gente de la filosofía por el contraste. Bueno, listo, no quiero extenderme con eso. Fíjense lo que decía este hombre del siglo I o II a.C., refiriéndose a algo escrito en el siglo V a.C. La habilidad poética consiste también en plantear al final lo más potente, pues al ser incluido en el medio pierde agudeza. Por ejemplo, lo de Antístenes, comillas. Podría sentir dolor un hombre parado en leños ardientes, cierra comillas. Pues si alguien hace un cambio de lugar del modo siguiente, parado en leños ardientes un hombre podría sentir dolor, aunque dice lo mismo, no se considerará que dice lo mismo. Fíjense ustedes
la importancia que tiene un detallecito como en qué lugar de la frase está dicha determinada cosa. Y ese pequeño detalle es un detalle muy importante a la hora de traducir y que debe ser tenido en cuenta fundamentalmente, a mi juicio. Por eso, y ya voy a explicar un poco más adelante, le puse como título a esta cháchara Poética de la traducción, traducción de la poética. Vagamente, como para contarles la historia de cómo llegué yo a este tema de la traducción, yo empecé haciéndolo como ejercicio de escritor, como ejercicio de poeta ya por los años 80, sin saber mucho de ninguna lengua. Ahora tengo un poco más de experiencia, no es que sepa tanto más, pero estudié. Y bueno, yo creo que esta cosa, me acuerdo que como que el primer así choque fuerte fue la traducción de La tierra baldía de Eliot por Girri, Alberto Girri, que una traducción que a mí me disgusta profundamente, porque me parece que Girri convierte a Eliot en Girri. Girri es un tipo para quien la música de las palabras no era un tema prioritario. Él trabaja con un ritmo así como dislocado, ripioso. Gracias. Y Eliot es todo lo contrario. Eliot es un tipo que labura con la música del idioma inglés tradicional, con los metros tradicionales, los maneja, los usa a su manera, pero es muy musical. Es justamente lo contrario de aquello en lo que Girri lo convierte. Entonces, bueno, un poco en este asunto, y yo igual en ese momento no tenía mucha conciencia de esto de la musicalidad en Eliot, porque mi inglés no daba para tanto. Ahí, ya siendo relativamente grande, como a los 28, 29 años, 30, por ahí, empecé a estudiar griego y poco después latín. Y como esas lenguas muertas, es decir, no sabemos cómo hablaba Platón o cómo hablaba Virgilio, sabemos cómo escribían. Entonces, son lenguas que se conocen por lo escrito y entonces no se aprende a hablarlas, sino a traducirlas. Ver eso, el choque entre el mundo encerrado en esa lengua y el esfuerzo para ponerlo en la nuestra, contar la diferencia, eso para mí fue muy abridor de cabeza. A la traducción llegué años después, digamos, o sea, yo lo hacía por gusto, por ejercicio, etcétera, hasta que en un determinado momento necesité ganarme un dinero. Yo era contador público, dejé esa carrera, hice un negocio, me fundí, tenía que trabajar y no quería volver a trabajar de contador, preferí esta tarea bastante más esforzada y mucho peor pagada, pero mucho más agradable para mí. Nunca leí mucho de teoría de la traducción, no es algo que me interese particularmente. He leído mis libritos, no es que no haya leído nada, pero en general me parece que no... son interesantes como debate, pero no resuelven mucho al momento concreto de traducir. Bueno, por ahí es un poquito desordenado esto, trataremos de que pase. Yo en el blog, muy interesante blog del Club de Traductores, que cada tanto entro y pispeo, encontré hace poco algo que decía un tal Carlos Fortea, decano de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca y vicepresidente de ACE Traductores bueno, etc. Dice así, una frasecita que yo sé. Suelo decir muchas veces, se lo digo a mis alumnos, que los traductores no tienen que tomar decisiones salvo que no tengan más remedio. Disiento completamente. Creo que los traductores tienen que tomar decisiones a cada paso. Y como yo estoy más acostumbrado a manejarme con ejemplos concretos que con teoría, les voy a ir planteando muchas de estas cosas que voy a ir diciendo con ejemplos. Una frasecita, estoy traduciendo en este momento Las olas de Virginia Woolf. Hay una frasecita, perdónenme porque mi traducción de inglés, mi
Perdón, mi pronunciación de inglés es bastante mala porque nunca estudié cómo pronunciarlo. En fin, bueno. Dice, "The sun struck straight upon the house, making the white walls glare between the dark windows." Entonces, les digo la traducción así muy rápido en la parte que me interesa. El sol pegaba directo en la casa, haciendo relumbrar las blancas paredes, bla, 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 bla. Blancas paredes. Acá estamos con un asunto, tenemos white walls, paredes blancas, blancas paredes. Al pasar eso, lo usual sería, si uno sabe más o menos cómo se maneja en el castellano, que en inglés va el adjetivo antes y el sustantivo después, pero en castellano es al revés, en general diría las paredes blancas. Ahora, si yo en esta frase digo, el sol pegaba directo en la casa, haciendo relumbrar las paredes blancas, puede entenderse que hacía relumbrar las paredes blancas, pero no las paredes azules, verdes y amarillas. En cambio, si yo digo haciendo relumbrar las blancas paredes, son todas las paredes que hay. Ese pequeño detallecito, eso es una elección que tiene que hacer el traductor, y de esas tiene que hacer en cada frase, en cada coma. Yo suelo decir que traducir es como escribir con lo más importante ya resuelto por el autor. Es decir, hay que escribir porque hay que tomar decisiones creativas a cada momento, pero al mismo tiempo hay que poner esa creatividad al servicio del tipo que ya creó antes. Y a mí me parece, lo que yo encontré, la definición que yo encontré, o descripción de la tarea de traducción que yo encontré más afín a lo que yo trataba de hacer en el trabajo, la encontré en Henri Mejonic, un francés que murió hace un par de años, como mucho, de quien se tradujeron tipo 3 libros de ensayos, 2 de ellos tradujo Hugo Sabino y el otro una mujer de cuyo nombre no me acuerdo en este momento, y además hay un librito de poemas. Pero uno de estos libros que me acuerdo, el que tradujo esta mujer, es Un golpe bíblico a la filosofía. En general, sus ensayos son muy interesantes sobre la traducción. Él tradujo, era judío, tradujo largos pasajes de la Biblia al francés y muchas otras cosas. Y tiene un estilo así un poco consignista para mi gusto, como que tira muchas consignas y en algún momento uno espera un poco más de explicación o desarrollo o argumentación, y eso me faltó un poco. Y también, leyendo 3 libros de él, lo encontré un tanto repetitivo, pero tiene cosas muy, muy importantes y muy decisivas, y para mí esta es una descripción fundamental de la traducción. Hacerle a la lengua de la traducción, o de la lengua a la que se traduce, lo que la obra original le hace a su lengua. De ahí viene el título que le di a la charla. A ver cómo era, a ver si no lo digo al revés. Bueno, no, estaba. Poética de la traducción, traducción de la poética. En ese sentido, a mí me parece que este tipo de cosas, de disyuntivas, si palabra por palabra o sentido por sentido, si acercar al autor hacia la lengua a la que se traduce o al lector hacia la lengua del traductor, ese tipo de cosas me parece que quedan como muy en el aire, muy colgadas y no resuelven nada. O sea, me suenan bastante huecas. Y sobre todo disyuntivas falsas. A veces conviene una cosa, a veces conviene otra. Y a mí me parece que esta idea de hacerle a la lengua lo mismo que el original le hace a la suya, también marca que no es fundamental o no es tan prioritario como se suele creer el tema del sentido, del significado, de ser exacto en el significado. Les voy a dar un ejemplito de las olas. Una frase cualquiera empieza, unhappy, unfriended. Traduzco, desdichado, desamigado. Es una traducción imprecisa desde el significado porque unfriended quiere decir que no tiene amigos, sin amigos. Y desamigado, según dice el diccionario de la Academia Española por lo menos, quiere decir enemistado.
Pero a mí me parece que es mucho más importante mantener este recurso de que la frase empieza unhappy, unfriended, bla, 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 desdichado, desamigado. Yo estoy manteniendo ese recurso y me parece más importante que la exactitud. Y yo creo que quien va leyendo ahí ni se da cuenta de la diferencia de la inexactitud de sentido que puede haber. Y a esto es lo que yo llamo respetar las decisiones del autor, ¿no? Y, a ver, otro detalle teórico así interesante en mi recuerdo de algo que leí de hace muchos años y lo he buscado y no encuentro el sitio exacto donde lo dice, pero un ensayo de Viktor Shklovsky, el formalista ruso, donde él plantea que justamente qué es lo que hace literaria la lengua es la anormalidad, ¿no? Es decir, cuando la lengua no es esa misma cosa que uno reconoce sin darse cuenta de qué es lo que está usando, alcanzame la silla, pasame el agua, vamos a salir. En el momento en que uno empieza a pensar, acá hay lengua entre medio de mí y el sentido, esto es la literatura. Entonces, la literatura está llena de anormalidad. Y justamente la peculiaridad de cada autor es que tiene sus propias anormalidades. Y un defecto muy común de las traducciones es que tratan de normalizar. Bueno, acá tengo un ejemplo que tengo por acá y lo recuerdo en este momento. No me acuerdo si en Las bolas o en Alfaro de Virginia Woolf, que es el que traduje antes, en un momento ella dice a company of gnats, mosquitos, o jejenas, una cosa así. Company, dice. Y yo, como en general traduzco cosas ya traducidas, siempre tengo a la vista alguna traducción y pispeo a ver cómo resuelven otros. Y creo que tenía 3 traducciones a la vista del Alfaro y los 3 traducían una nube de mosquitos. Entonces yo voy y googleo a company of gnats y lo único que me aparece es la cita de Virginia Woolf. O sea, esto es algo que inventó ella, nadie más, mientras que una nube de mosquitos es algo que decimos todo el mundo todo el tiempo. Eso es destruir la literatura, no traducir, me parece a mí. Yo quería recordar un ejemplo. En el año 99 estuve en Canadá, en una colonia de artistas, con una beca de la Fundación Antorchas, y me pidieron que leyera algunas cositas mías en inglés, entonces me puse a traducir 2 o 3 cositas, y una de ellas era un fragmentito de mi novela Diario de un misógino, y les cuento nada más una frasecita que terminaba así, un párrafo que termina así: cierro el cuaderno para dormirme de mí mismo hasta que el mundo me despierte de vos. Entonces yo más o menos hacía una traducción y le consultaba a otros escritores de habla inglesa que había ahí. Y me acuerdo que charlando con una escritora canadiense, yo creo que había puesto ese de dormirme de mí mismo hasta que el mundo me despierte de vos. Yo creo que había puesto of, ¿no? El de más común del inglés. Pero ella me decía, no, pero nadie dice eso. O sea, me quería hacer poner from o no sé qué, o poner en una de los casos una preposición y en la otra cambiarlo por otra. Y yo le dije, no, pero en castellano tampoco, no se dice dormirme de mí mismo ni despertarme de vos. Este es el asunto. Entonces, este es el hacerle a la lengua del autor y el tratar de hacerle algo similar a la suya del traductor. Bueno, la verdad es que yo me voy a ir en tiempo y tengo muchos ejemplos más para decirle, pero les voy a decir nada más que 2 cositas. Después, es decir, todo esto que tengo acá, tengo como 8 hojas de ejemplos de este tipo. Y si surge, se los contaré. Pero les voy a contar nada más 2 cositas. Esto es la primera estrofa quise hacer una fotocopia ampliada más grande y en mi barrio no conseguí. Así que lo hice lo más grande que pude con mi computadora y mi impresora. Esta es la primera estrofa del fragmento 16 de Safo. Para que tengan nada más una idea, les voy a decir mi traducción.
Algunos un ejército a caballo, otros de infantes y otros de naves, dicen que sobre la negra tierra es lo más bello. En cambio yo, aquello que se ama. Esto para mí, yo lo estudié con Elena Huber, una profesora que murió hace un par de años, y a mí una de las cosas que me abrió la cabeza fue escucharla a ella explicar esto. Fíjense ustedes lo que es la construcción de esto, porque esto es... A ver, Safo acá se está peleando de alguna manera o está diciendo, acá estoy yo contra la épica, ¿no? Safo es más o menos siglo VI, VII a.C., lo que había en ese momento era las epopeyas homéricas. Entonces, ella quiere hacer valer la lírica, el género que ella representa, al que ella se dedica. Entonces está contraponiendo lo más bello según algunos, que son los distintos tipos de ejército, con lo más bello según ella, que es lo que se ama. Ahora, esta, que es una estrofita así nomás, la base de todo esto, la poesía acá, es la construcción. Esto que está acá en el medio, pintado de amarillo, es el verbo dicen, que es el único verbo principal que hay acá en toda esta estrofa. Y está en el medio, en una posición estratégica. Y lo mismo pasa en cada verso. Hay toda una línea de palabras estratégicas acá. Esta palabra que está acá en el medio es la palabra ejército. Entonces, esto que está englobadito acá en rosa es algunos u otros, en cambio yo. Y acá tenemos en el medio de este primer verso ejército. Entonces, algunos, un ejército de caballos, de jinetes. Otros, un ejército, pero no se repite porque ya está en la posición estratégica, de infantes. Otros, un ejército de naves. Dicen, es decir, unos dicen que esto, otros dicen que lo otro, pero dicen está una sola vez. Sobre la negra tierra, sobre la tierra negra, esto es una... Tierra negra es como una especie de epíteto fosilizado, podríamos decir, que es como que no se decía la tierra. Si uno iba a decir la tierra, tenía que ponerle esto, ¿no? Si decía el mar, tenía que decir, como en la traducción de Stalela, de Sagrada y Stalela, el vinoso ponto, por ejemplo, una cosa así, ¿no? Siempre tenían una especie de adjetivo que les iba ahí. Este es el verbo es, lo más bello. Fíjense, ejército. Dicen, lo más bello. Yo, en cambio, y acá está el corte, aquello, y es un neutro esto, y es muy importante que sea un neutro porque es algo que las traducciones en general no registran. Aquello que alguien ama, ¿no? Literalmente. Es decir, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un perro, puede ser un caballo, puede ser una columna o puede ser un micrófono. Y alguien ama, alguien, el sujeto del amar, el amar es, fíjense que cierra la línea esta de todo lo que está en esta posición, no hay una columna de lo importante, ejército, dicen, más bello, ama. Ese alguien también está en un género que puede ser masculino o femenino, igual que alguien. Es decir, acá no dice que es una mujer que ama a otra mujer, el cliché sáfico. Ni que un hombre a una mujer, ni una mujer a un hombre, ni siquiera son personas, puede ser, ya les digo, un animal o un objeto. Toda la poesía de esto está en esa construcción. Entonces, les leo rápidamente 3 otras traducciones. Una de Oscar Andrieu en prosa, dice, es típica de un profesor, ordena todo, la sintaxis. Unos dicen que lo más hermoso que existe sobre la negra tierra es una tropa de jinetes. Otros de infantes, otros de naves. Pero yo, aquella que uno ama. O sea, ahí la amada es una mujer, el yo puede ser varón o mujer, pero el tema es cómo destruyó la... Les digo ahora de una traducción de Juan Ferraté, que lo hace con metro, hace una adaptación de la estrofa sáfica, porque esto está en una estrofa que se llama sáfica, y dice, dicen que es una hueste de jinetes o una escuadra de infantes o una flota, lo más bello en la tierra, mas yo digo que es la persona amada.
Básicamente mi objeción principal es que siempre es la misma, ¿no? En todos los casos, destruyen la construcción. Empieza por dicen, que es lo que en Safo lo pone en el medio. Pero además, para que le dé el metro y todo eso, varía una hueste de jinetes, una escuadra de infantes o una flota. En lugar de usar una sola palabra, que sería ejército o lo que sea, y después calificarla con de qué. Y persona amada, digamos, quita la posibilidad de que sea un animal o un objeto. Y una de Juan Manuel Rodríguez Tobal, dicen que una tropa de carros unos, otros que de infantes, de naves otros, es lo más hermoso en la negra tierra. Punto y coma, que uno ama. Digamos, Is respetó el metro sáfico estrictamente, pero el último verso no se entiende porque le saca el adversativo y le saca el sujeto. Además de eso, bueno, qué sé yo, dicen que una tropa de carros unos, otros que de infantes, de naves otros, ocupa 2 versos en eso, mientras que en Safo la construcción le da otra movilidad, ¿no? Bueno, listo. Perdónenme que me parece que me voy a ir 3 minutitos más en el tiempo, pero les quería contar otra experiencia que a mí me parece importante. Yo con el tema de la... metro fijo, metro libre, rima o no rima y todo eso, soy elástico o pragmático. Digamos, en principio pienso que si es algo que el original usó, yo trato de usarlo, porque trato de hacerle a mi lengua lo mismo que el original le hace a la suya. Pero siempre hay cuestiones para plantearse en cada caso y resolver. Entonces, hay un poema que para mí es como el poema de mi vida, la canción de amor o el canto de amor de J. Alfred Prufrock de T.S. Eliot, un poema impresionante que escribió Eliot a los 23 años y que, digamos, si hay algo que yo hubiera querido escribir, es eso. Y lo tengo en la cabeza desde años y años y me da vueltas y vueltas. Y hace unos años, qué sé yo, no sé, 10 años, supongamos, publiqué en una notita sobre ese poema en la revista Hablar de Poesía, con la traducción de Juan Rodolfo Wilcock y la mía, y explicando un poco qué buscaba él, qué buscaba yo. Digamos, a ver qué pasa con este poema. Este poema, Eliot en ese momento está apropiándose de Laforgue, Jules Laforgue, un poeta lamentablemente muy poco traducido al castellano, que bueno, tiene esa cosa con un contemporáneo de Rimbaud, también murió joven, y que tiene esta cosa de jugar con el verso libre, más o menos libre, pero no del todo, ¿no? O sea, varía la extensión de los versos, pero siempre un poco apegado a la música tradicional del francés, variándola un poco. Rima, pero rima desordenadamente, es decir, no A, B, B, A o A, B, A, B o esquemas de rima. Y bueno, está esta cosa, también esa actitud del dandy, del joven, un poco irónico y distante. Qué sé yo. Bueno, Eliot toma todo esto, pero hace lo suyo. Entonces, yo traduje, la primera traducción que hice y esta que publiqué, la hice toda sin rima. Pero hay una cosa muy fuerte de la rima en les digo nada más el principio, para hacerlo corto, si da el tiempo y si les interesa después se los leo más en detalle. Pero el tema es que hay una estrofita más o menos corta y viene después una especie de estribillo que se repite una vez más después. En inglés es "In the room the women come and go, talking of Michelangelo". Y la gracia de esto, literalmente, en la sala las mujeres van y vienen hablando de Miguel Ángel. Dicho así, murió. La gracia que tiene, porque es algo absolutamente coloquial, una frase de lo más común en otro contexto, pero da la casualidad de que tiene un ritmo trocaico. In the room the women come and go, talking of Michelangelo. Y esa rimita entre go, un verbo tan común, y Michelangelo, es un hallazgo impresionante. Y entonces Wilcock, por ejemplo, lo traduce así: las mujeres atraviesan el salón y hablan de Miguel Ángel el pintor.
y lo asesinó, lo asesinó. Logró una rima que ni siquiera es una rima exacta, pero perdió toda la naturalidad. Entonces yo pensaba, yo lo había traducido, a ver si está por acá, en la sala las mujeres van y vienen mientras conversan sobre Miguel Ángel. Le puse metro, pero se perdía ese encanto. Entonces, qué sé yo, no sé, me parece que fue un poco a partir de la invitación de él que empecé a pensar en esto y darle vueltas y qué sé yo. Empecé a pensar, a ver, el tema ahí es rimar con Miguel Ángel, pero no hay rima posible con Miguel Ángel en castellano. Entonces, pensemos en, a ver, ¿qué es lo importante? Y es un gran artista renacentista del que se habla mucho. ¿Quién puede ser sino Miguel Ángel? Leonardo. Con Ardo puede ser que rime algo. Entonces empecé a pensar, las mujeres van con paso tardo, mientras conversan de Leonardo, una cosa así. Se los resumo mal, ¿no? Y no encontraba nada. Y en una de esas se me ocurre, a ver, y la Gioconda. Entonces hice esto, les leo la primera estrofa, laburando un poquito el asunto de las rimas y todo eso. Vamos entonces tú y yo, cuando el crepúsculo en el cielo se extendió, como un paciente eterizado en una mesa. Vamos por ciertas calles muy poco concurridas, murmurantes guaridas de malas noches en hoteles recubiertos de costras y restaurantes con serrín y conchas de ostras. Calles que siguen cual tediosa discusión con la insidiosa intención de conducirte a una pregunta abrumadora. Ah, no preguntes, ¿cuál es? Vamos a hacer nuestra visita de una vez. Las damas en la sala andan en ronda hablando de Leonardo y la Gioconda. Bueno, quiero decir que a veces son muchas las cosas que hay que tener en cuenta y hay que decir, para eso que a mí me resulta satisfactorio, bastante satisfactorio dentro de lo que se podía hacer con eso, estuve pensando semanas enteras y dándole vueltas, cosa que normalmente uno no puede hacer con cada detalle de la traducción, porque si no, qué sé yo, en traducirla sola tardaría 5 años y nadie me pagaría por eso, ¿no? Pero bueno, tengo, si surge o si da después, muchos ejemplos de, por ejemplo, cómo Cortázar asesina a Poe, a pesar de que su traducción de Poe tiene una gran reputación, creo que porque nadie se puso a cotejarla con el original. Cómo Borges hace un poco lo que quiere con el Bartleby de Melville, cosas que yo he traducido, ¿no? Y mientras tanto he mirado. Y también muchos ejemplos de este tipo de cosas, donde yo noto que los traductores tienden a regularizar, a normalizar, que si hay una frase muy complicada, la reacomodan para que sea menos complicada, y ese tipo de cosas. Bueno, varias cuestiones. Empiezo yo y después vamos, en todo caso, pasando la posta. Independientemente del credo político de cada traductor, evidentemente hay muchas decisiones de los traductores que son de naturaleza ideológica. Cuando digo de naturaleza ideológica, quiero pensar que para algunos la música puede ser una forma de ideología, para otros no. Para algunos la rima puede ser una forma de ideología, para otros no, etcétera, etcétera. Mi pregunta es la siguiente. ¿No será más fácil pensar este tipo de problemas en función del carácter de las personas, de la psicología de las personas, antes que de imperativos del texto? Lo pregunto por esto. Vos decís que, en definitiva, un texto tiene que hacerle a la propia lengua lo que un texto traducido tiene que hacer a la propia lengua lo que el original le haría a la propia lengua. Ahora, cuando uno está traduciendo la música en la propia lengua a la música de otra lengua, evidentemente esa música se perdió. La operación, si entiendo yo bien lo que quisiste decir, no hace que, por ejemplo, si yo traduzco Bach a Telemann, me dé Bach. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando yo digo la cuestión del carácter de los...
No te calientes. Cuando yo digo la cuestión del carácter de las personas, quiero decir, hay gente que evidentemente, tanto escribiendo como traduciendo, se le da muy bien el trabajo con la rima y por lo tanto se le da muy bien la ficción de que está reproduciendo una música. Y hay gente que no funciona de la misma manera, hay gente que en última instancia prefiere que la traducción sea simplemente rítmica, sin aspirar a la música del original, adecuando, si se quiere, a ese, entre comillas, punto de vista de Pound, de que lo primero que se pierde en una traducción es la música siempre. Yo lo primero que diría es que, mira, me aparece esta frase y viene muy a cuento: nada se pierde, todo se transforma. Yo no creo que se pierda la música. Creo que se transforma en otra. Por ejemplo, en esto que yo leía de Safo, la traducción de Ferraté, que lo transforma en endecasílabo, 3 endecasílabos castellanos y un heptasílabo, usa una música castellana para corresponder a la de Safo. Y en cambio, Tobal usa la música de Safo y la pone en castellano y suena horrible. No, se perdió la música. Está bien, pero como me decís, una música castellana. Cuando yo escucho esos cantantes de flamenco que cantan tango, tengo orquitis. Lo transforman. Lo transforman, claro, pero vos podés frente a eso decidir o elegir: no me convence, pero no me convence por ineptitud del traductor, sino porque no me convence ideológicamente la operación. A eso me refería. No, yo vuelvo a decir algo que dije en algún momento: yo soy un tipo más bien pragmático y flexible en mis criterios. Es decir, yo mismo estoy diciendo que en su momento preferí publicar una traducción mía de Prufrock en castellano al lado de la de Wilcock, que estaba con rima, y Wilcock es un tipo que tiene su bien ganado respeto como traductor. A mí me parece que no me gusta mucho lo que él hace con el Prufrock, como en ese ejemplo que mostré, pero me parece que aún así ese esfuerzo de él por rescatar algo que en el original es importante también es válido. Entonces, por ahí, justamente en los distintos abordajes del mismo poema, leyendo distintas traducciones, una que a lo mejor consigue la naturalidad con cierta musicalidad castellana, que era lo que yo pretendía hacer con la mía, y otra que busca la musicalidad castellana y la rima, aunque pierda un poco de naturalidad. Bueno, entre esto y aquello, más o menos, leyendo distintas traducciones, uno se va, el que no puede leerlo en inglés, sobre todo que no es leerlo en inglés, o sea, a ver, a lo mejor yo Prufrock lo pude ir a leer en inglés hace 20 años, pero hoy lo leo mucho mejor que en ese momento porque tengo más años de leer en inglés. Entonces, me parece que esta posibilidad de, qué sé yo, es como si vos decís, digo por decir, escuchás Bach tocado por 3 o 4 tipos distintos y entre todos ellos te haces una idea de lo que es Bach, que no es exactamente ninguno de esos 4, pero está un poco en los 4, ¿no? Ahora, yo creo que la rima y el metro no son cosas ideológicas. O sea, a ver, cuando supongamos, a ver, Shakespeare escribe sus poemas, ¿no? Los sonetos y la violación de Lucrecia y Adonis, como es Venus y Adonis. No, era inconcebible sin metro y sin rima. La poesía en ese momento era metro y rima. Cuando más o menos por esa misma época Fray Luis de León traduce Horacio al castellano, su idea de Horacio es un Horacio con metro y rima. Horacio tiene metro, porque en latín había eso, pero no había rima. Pero la poesía castellana de esa época, y si eso se ve en intentos de traducir
creo que, bueno, muchas cosas de la Grecia antigua traducidas al castellano en el siglo XIX y por ahí antes eran con rima, porque no se concebía que pudiera haber una poesía que no fuera con rima. Entonces, a mí me parece que esa es una marca muy fuerte. Imagínate, qué sé yo, un soneto de Quevedo. Imagínatelo si yo le saco la rima y ¿no? que cambio el orden de las palabras, a veces le saco la rima y no es del todo Quevedo, aunque esté en el mismo idioma, que incluso yo te puedo conseguir que sean en decasílabos, que estén bien, pero la rima es una parte de eso. Y a mí me parece que no es una cosa de ideología. Ahora está el asunto, yo traduje sonetos de Shakespeare. Cuando traduje sonetos de Shakespeare, a ver, cuando yo traduje obras de teatro de Shakespeare, que traduje 19, o sea, que traduje unas cuantas, Shakespeare usa la rima y es evidente que la está usando, que la rima tiene un significado en el teatro, ¿no? Por ejemplo, casi todas las escenas terminan con un par de versos rimados, un pareado, así, 2 o 3 cositas. ¿Qué pasa? En esa época no existía el telón. Entonces, ¿cómo hacían para decir terminó la escena? Y chan, chan, era la rima. Entonces, bla, 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 chan, chan, terminó la escena. Entonces, eso es muy importante. Pero Pablo, una pregunta. Sí. Eso es muy importante en una representación de Shakespeare de esa época. Ahora, en la lectura de Shakespeare o en la representación de Shakespeare de hoy en día, ¿es importante eso? Ahora llego a eso, a mí me parece que sí. Déjame que diga nada más 2 o 3 cositas más. No, todo bien, al contrario. Todos los que quieran interrumpir, interrumpan. Por ejemplo, la obra dentro de la obra en Hamlet, esta que le hace representar a los actores, donde representa lo mismo el tipo que envenena al hermano, o sea, que es una representación de lo que Hamlet sabe que ha pasado ahí, etcétera, etcétera. Esa obrita dentro de la obra es toda rimada. Y es muy importante que sea rimada porque esa rima, en las obras de teatro de Shakespeare en general, a ver, yo creo que tienen pasajes en prosa para las situaciones más informales, etcétera, etcétera, suele haber pasajes en prosa, así como en el teatro del siglo de oro, Lope de Vega y todo eso. Había distintos metros, entonces para las situaciones formales se usaba el endecasílabo y para las más informales se usaba el octosílabo del romancero, ¿no? Así que con una rima un poco más suelta. Bueno, es decir, había convenciones de ese momento. En Shakespeare lo que hay se usa prosa, para lo que Lope hubiera usado el octosílabo, o sea, lo informal, lo suelto. Y para las situaciones más formales usa verso blanco, o sea, verso con un metro fijo, que metro fijo, entre comillas, toma cosas de la métrica clásica, el latín y todo eso, o sea que no es una cantidad de sílabas fijas, es una cantidad de acentos fijos, podríamos decir, y la cantidad de sílabas puede variar, 1 o 2 para un lado, 1 o 2 para el otro. De la misma manera que un alejandrino castellano, que es un verso de 14 sílabas dividido en 2 hemistiquios de 7, puede tener 12 sílabas si el hemistiquio primero y el segundo terminan en aguda, o 16 si terminan los 2 en esdrújula, mientras que lo común es que tenga 14, o sea que puede tener entre 12 y 16. O sea que lo de sílabas fijas es más o menos, siempre tiene un poco de elasticidad. Bueno, entonces, a ver, hay una diferencia entre la situación informal, que tiene un ritmo de la prosa, y las situaciones formales, que tienen un ritmo, que es el yámbico. Aparte de eso, dentro de ese ritmo, hay situaciones que por un determinado motivo u otro, por ejemplo, estos 2 que les dije, para destacar la artificialidad o para indicar que termina una escena, entonces rima. A mí me parece que son elementos dramáticos muy importantes, que cumplen una función dramática, ese metro o no metro, esa rima, y entonces yo traté de reproducirla. Ahora voy a lo tuyo. Cosa que cuando traduje un soneto dije, no, acá, a ver, si yo acá le cambio una palabra de lugar o hago algún tipo de operación para lograr la rima, estoy todo el tiempo
modificándolo demasiado para conseguir la rima. Entonces preferí hacerlo con metro fijo, pero sin rima. Y en el apéndice puse 1 con rima, para que se vea comparando que cuando yo hago con rima, inevitablemente tengo que introducir alguna transformación. Con esto quiero decir caso por caso. No propongo ninguna ley de que las cosas deben ser de una determinada manera y no pueden ser de otra. Y creo que todas las maneras posibles suman. Y ninguna es la justa. Me parece que algunas pueden ser mejores que otras. Y en el conjunto de todas esas, a lo mejor el lector leyendo distintas se hace una idea mejor. Por supuesto que yo, supongo, como le pasará a todo traductor, creo que la decisión que tomo yo en cada caso es la mejor, si no, tomaría otra. Un segundito que le paso el micrófono. Sí, pero ¿sabés qué, Jorge? Antes si me disculpas un segundito, quiero terminar de responder a lo que me decías vos, que se me fue un poquito de la cabeza. Ojo. Dale. No, vos me decías... si era importante para esa época, pero no lo es ahora. Pero, claro, ¿por qué lo sería ahora? Digamos, ¿por qué mantener ese tipo de cosas que cumplían, que tenían una funcionalidad en ese momento, pero que dejaron de tenerla? Bueno, es un asunto discutible. Yo personalmente creo que... yo lo plantearía en estos términos, ¿no? Lo he planteado algunas veces en estos términos cuando se trata del teatro. ¿Vos qué te planteas como objetivo? Que el lector o espectador de la traducción tenga una impresión similar a la de un inglés contemporáneo de Shakespeare o a la de un inglés contemporáneo nuestro. Digo, están las dos opciones. Yo opto por que tenga una impresión similar a la de un inglés contemporáneo nuestro. Entonces, un inglés contemporáneo nuestro, que cuando va a ver un inglés o un angloparlante, puede ser un australiano, un canadiense, un estadounidense. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una película que traducida al castellano era En busca de Ricardo III de Al Pacino, en donde él hacía una indagación de por qué los estadounidenses no cazaban una en general cuando iban a ver obras de Shakespeare, ¿no? Todo esto les quiero decir porque hay una idea de que por ahí Shakespeare en inglés es clarísimo y en realidad cuando la traducción es medio complicada es por una falla de la traducción. Y en realidad, los espectadores ingleses en general que van a ver, y es como los de la ópera, qué sé yo, hay gente que vio 10 veces, qué sé yo, no sé, Tosca. Entonces vio 10 versiones distintas. Y los ingleses lo mismo, viene, qué sé yo, Antonio y Cleopatra, viene, qué sé yo, La Comedia de los Errores, viene cualquiera, y esto ya la vieron 5 o 6 veces, pero quieren ir a ver cómo la hace no. Y todas esas versiones, digamos, algunos le reacomodan cosas, pasan una para adelante, otra para atrás, por ahí sacan texto de alguna otra obra de Shakespeare y meten un pedacito por acá, y recortan, qué sé yo, Hamlet, si la representaran entera en la versión más larga, creo que dura como 5 horas. Entonces, si uno quiere hacer una versión para un teatro de 3 horas, que yo le recorta, no sé, un 30%. O sea, ese tipo de cosas está. Pero el texto es Shakespeare, no es que le meten otras cosas. No, esto no es muy claro, vamos a cambiarlo por otra cosa. Eso no se hace. Entonces, quien va a ver Shakespeare en inglés hoy, va a ver un texto complejo y que tiene todas estas cosas. Tiene un metro fijo, tiene una rima. En un momento de esa película, por ejemplo, Pacino entrevista a Vanessa Redgrave, una gran actriz inglesa, británica, salida del teatro shakespeariano, etcétera, etcétera, hija de un actor de teatro shakespeariano. Y entonces ella le dice, y es el ritmo yámbico, ta, 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 ¿no? A ver, mira, me acuerdo de memoria el primer verso de El Mercader de Venecia, que además tiene la maravilla de ser es un verso todo formado por monosílabos. In sooth I know not why I am so sad.
Y cuando vos vas a ver eso, en Inglaterra es así. Entonces, yo creo que, yo apuesto a que el lector y el espectador hispanoparlante de hoy tenga una impresión similar a la que tiene un angloparlante de hoy. Esta es mi idea en ese sentido. Ahora, vos me decís, no, yo quiero que sienta que Shakespeare es su contemporáneo y que escribe igual que, no sé, Daniel Veronese. Bueno, entonces le saco el metro, le doy un poquito de ritmo, pero hago metro libre, no me importa la rima. Bueno, está bien, es una opción. Yo prefiero esta, pero no digo que la otra no es válida. No sé si contesté más o menos a tu pregunta. Lo que yo quiero decir es que a mí me parece que el tema del metro y la rima no es una cosa ideológica. O sea, en el momento en que Shakespeare escribe, eran convenciones teatrales. No, pero yo no me refería al momento en que Shakespeare escribe. Me estaba refiriendo al trabajo del traductor. Cuando digo el trabajo del traductor, desde mi punto de vista, y acá podemos disentir, sí, implica decisiones, como vos dijiste, algunas son de naturaleza ideológica. Esa naturaleza ideológica no tiene que ver con ideología política, sino con ideología de qué es lo que uno privilegia o deja de privilegiar a la hora de traducir. Creo que te explicaste perfectamente bien, o sea, no hay imputación, respondí. Listo. Bueno, acá había dos. Esto no lo hago yo normalmente. Hola. Sí. Te hago una pregunta, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo resolviste lo de los mosquitos de Virginia Woolf? ¿Lo de? Lo de los mosquitos de Virginia Woolf. No me acuerdo, una compañía de mosquitos, un grupo de mosquitos, una cosa así. Pero simplemente lo solucioné no convirtiéndolo en un lugar común del castellano. Y la segunda pregunta sobre lo de Eliot, de Prufrock. Vos dijiste que cambiaste en la traducción por algo de Leonardo, o sea, eso es real. Ahora, en primer lugar, ¿no te parece que en tal caso si Eliot eligió poner Michelangelo fue por algún motivo en particular? Si yo escribo un poema y pongo Shakespeare, no estoy pensando en Marlowe. O sea, la traducción no me daría lo mismo que cambien Shakespeare por Marlowe o viceversa. Esa es la pregunta que te hago. ¿No te parece que eso es también una especie de asesinato? Bueno, yo te diría, a ver, varias cosas tengo para decir. Primero y principal es que si yo, eso que leí es primicia exclusiva, no está publicado. O sea, y es nada más que un pedacito. Tendría que hacer todo el resto del poema así y no sé si me da... Sí, independientemente de... O sea, te estoy preguntando si no te parece que cambiar las palabras, no buscar la rima. Entendí. Perfecto. Ya te voy a responder. Número 2. Yo a eso le pongo una nota y aclaro qué es lo que dice el original. Siempre que hago una transformación de ese tipo, es decir, a ver, Shakespeare, lamento, pues la idea era no hablar de Shakespeare porque él me dijo que se ha hablado demasiado de Shakespeare, pero bueno, la verdad es que me pasé varios años traduciéndolo y aparece mucho y hay muchas cosas que fueron como esta, incluso formativas, para mí. En Shakespeare hay muchos juegos de palabras, entonces yo no puedo hacer el mismo juego de palabras, qué sé yo, si me acuerdo vagamente uno en la comedia de los errores. En un momento están dos tipos, no hay problema si me extiendo bueno, listo, porque entonces para encontrar... El contexto es así, es una obra inspirada en un par de obras de Plauto. Hay dos parejas de mellizos, dos mellizos amos y dos mellizos sus esclavos. En un momento van en un barco, cuando son niños, se parte el barco por la mitad, un amo con un esclavo van para un lado, otro amo con otro esclavo van para otro lado. Quedan todos desperdigados y después entonces uno de ellos sale a buscar, cuando es grande, sale a buscar al hermano. Por casualidad resulta que están en la misma ciudad, en Éfeso. Y entonces se produce toda una serie de situaciones muy interesantes, de comedia de enredos, que es que
la mujer del amo que vive en Éfeso sale a la calle a buscar al marido porque el marido tendría que estar ya llegando a comer y no llega, y se encuentra por la calle con el hermano gemelo idéntico y dice, ¿qué hacés vos por acá que no venís a comer a mi casa? Y qué sé yo. Bueno, entonces el tipo dice, no entiende nada, pero dice, una mujer me está invitando a comer a la casa. Bueno, toda una serie de cosas así. En un determinado momento entonces llegan, están la mujer de Éfeso con el que no es de Éfeso comiendo en la casa de ella y de su hermano sin que él lo sepa, y su esclavo para en la puerta, y llega el verdadero dueño de casa con su esclavo y quiere entrar, y el otro que está dentro, el otro esclavo que está dentro no lo deja entrar. Entonces están ahí medio forcejeando en la puerta, que te abro, no te abro, esto, que yo abrime, no te abro. Y entonces el tipo dice algo así como, dame una, y usa la palabra, si no recuerdo mal, es crow, como cuervo, que en realidad es una forma corta de crowbar, que es palanca. O sea, dame una palanca, pero como también es cuervo, el esclavo que está con él, que le está tomando el pelo todo el tiempo, le dice, ¿un cuervo sin plumas? Entonces, yo no me acuerdo ahora cómo es exactamente, si no hubiera traído el ejemplo, pero básicamente yo tenía ese problema. Normalmente, ¿qué hacen los traductores? Ponen, pasame una palanca, y el otro contesta, ¿qué querés, un cuervo sin plumas? Y entonces, ya notita, juego de palabras intraducible, bla, 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 bla. Y para mí se perdió todo ahí. Entonces yo que inventé algo, no me acuerdo, estuve un rato pensando, que yo lo pensé, estaría bárbaro una Pico del Oro, pero resulta que Pico del Oro es de acá de Argentina, y en otros, como estos libros se venden en todo el mundo hispánico, no se iba a entender, y qué sé yo cuánto. Bueno, dándole vueltas terminé, dame un palo, algo así era, ¿no? Dame un palo, y yo dice, ¿pez palo sin aletas? O sea, transformé el pájaro sin plumas en un pez sin aletas. O sea que tenés el hábito. Y puse una nota, en el original es así. A mí me parece que lo que yo hice, o sea, primero, nunca hago una cosa así sin dar el dato de lo que... Y segundo, a mí me parece que lo que hice yo fue hacerle a mi lengua lo que Shakespeare le hizo a la suya. Mientras que el que traduce, alcanzame una palanca, un cuervo sin plumas o una palanca sin pluma, y pone una llamada y lo explica juego de palabra intraducible, no tradujo. Está bien, yo te lo entiendo en tanto al juego de palabras, sobre